Bienvenidos al episodio 101 de 15 Minutos del Rojo Vivo, un espacio donde conversamos con las personas que están transformando la comunicación, el marketing y sobre todo la marca personal en toda Iberoamérica. Hoy arrancamos una nueva etapa del programa y lo hacemos con una invitada que se conecta desde Guatemala para prenderle fuego, pero del bueno a este podcast. Bienvenida Janine Sicafi a 15 Minutos del Rojo Vivo. Muchas gracias, Roberto. Un verdadero placer estar aquí contigo en este espacio, en tu 101 episodio. Maravilloso. Felicidades por este espacio y por traer tanto valor a quienes lo necesitan. Muchísimas gracias, Janine. Pues te presento. Janine es profesional que lleva más de 20 años impulsando el talento humano, el liderazgo y la evolución profesional en Latinoamérica. Janine es mentora 3D, conferencista, autora de Influir, no competir. Ayuda a profesionales y líderes a descubrir qué problemas resuelven, comunicar su valor con claridad y diferenciarse con propósito, sobre todo y especialmente en esta era de la inteligencia artificial, de lo que también vamos a hablar. Además es oradora, capacitadora, coach certificada del Maxwell Leadership, además docente y además tiene un montón de certificaciones. Realmente me tomaría demasiado tiempo con todos los méritos que tiene esta invitada hoy. Así que prepárense porque esta conversación viene cargada de ideas que se pueden aplicar desde hoy mismo. Y así que, Janine, quiero empezar. En este espacio siempre me gusta empezar conociendo más al ser humano atrás de ese gran profesional. Y recuerdo cuando nos conocimos en México, en el Personal Branding Lab Day hace poco, que comentabas que venías de un proceso de renovación, un espacio donde te encontraste, donde te desarrollaste, donde tomaste un nuevo impulso. Y a mí me dejó sonando mucho eso y yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que es muy importante, que es importante para los profesionales dentro de todo su desarrollo, en algún momento tomarse ese break? ¿Cómo te fue a ti? ¿Qué es lo que recomiendas para los demás? Gracias, Roberto. Bueno, sí, muy buena pregunta, Roberto. Recordás muy bien la plática que tuvimos. Efectivamente, vengo de un proceso. Te diría que ya no de transformación, te diría que fue un proceso de transmutación. O sea, un ser humano completamente diferente, algo que realmente no se puede explicar con palabras, Roberto, solamente experimentándolo y viviendo. Pero lo que sí te puedo decir es que respondiendo a tus preguntas, la pausa, sin duda alguna, para voltear a ver hacia adentro es relevante cada vez más. Es muy importante. Siento que estamos viviendo una era en la que justamente nos están llevando a recordar quiénes somos como humanos y a entender que lo externo se reemplaza, pero lo interno jamás. Y para poder entender realmente qué tenemos dentro, lo más importante que nosotros debemos hacer es hacer esa pausa, detenernos, escucharnos. Hace poco me hicieron un comentario que me fascinó y me dijeron, la vida te da lo que tú te des a ti misma. Si tú te das un espacio, si tú te das un tiempo para sentarte, para escucharte, para relajarte, para entenderte, la vida te va a dar tiempo para que puedas lograr todo lo demás. Porque Roberto, sí estamos viviendo una nueva era de tiempo, una era donde el tiempo a nadie le alcanza. Todo el Sí. mundo tiene esa sensación de no logré terminar, la agenda no me da, el tiempo no me da, y no es mentira, es real. Pero nos están llamando, es una lección de Dios, del universo, de esa maravilloso ser que nos dio la vida, que al mismo tiempo nos permite experimentar cosas para poder aprender nuevos momentos. Nuestra vida es cíclica, nuestro tiempo es cíclico y estamos en un nuevo mundo, en una nuevo
momento donde nos están llamando a recordar quiénes somos y por qué estamos aquí, más allá de un título, más allá de un reconocimiento, más allá de un entendimiento y un aprendizaje. Todos traemos un porqué y para qué estamos aquí y nos están llamando, Roberto, a recordarlo. Nos Sí, están y llamando a recordarlo. Dices, y ahora lo acabas de decir, que, a ver, ya tenemos clarísimo que esto va más de un currículum, más de una hoja de vida, y tú nos dices que depende más de lo interno que de lo externo. ¿A qué te refieres con esa parte interna? Porque, y ahí para que puedas desarrollar un poco más, a mí me preocupa que nos venza la inercia, es decir, cuando uno viene corriendo y se para de golpe, se va de boca. Entonces, ¿cómo hago para no irme de boca, que me arrastre, o sea, cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque creo que todos los que nos escuchan dicen, oye, sí, no estoy contento con lo que hago, o quisiera hacer otra cosa, o siento que mi vida no está equilibrada porque estoy mucho en el trabajo, poco en la familia, o poco atendiéndome a mí mismo, que yo creo que es tan importante verse sus necesidades más allá de las necesidades del mundo. Entonces, bueno, te acabo de soltar un montón de cosas, no sé cómo nos puedes ayudar a Lo vamos a entender. encajar Sí, ahí. cómo lo amasamos y nos cuentas cómo es esto de lo interno y cómo lo trabajo sin ser arrastrado. Es muy interesante tu pregunta porque muchas veces las personas, primero que todo, tenemos falta de claridad en dos conceptos que aquí, sobre todo con muchos colegas que han venido a platicar contigo, se tratan y es marca personal y branding personal. Ujú. Y hay mucha confusión en lo que es una marca personal y lo que es el branding personal y el marketing personal. Sí, ¿Okay? Entonces, la marca personal realmente es un concepto que nace no ahorita. Desde 1997 ya Tom Peters nos lo advirtió. Para sí. el 2021, el Ajá. profesional del siglo XXI va a destacar por lo que es y no por lo que tiene y no por lo que sabe. Y efectivamente, ese es el punto. Marca personal eres tú, el conjunto de todo, de tus habilidades, de tus tres destrezas, de tu personalidad, de tu carácter, de tu manera de hablar, de tu manera de ver, todo ese conjunto, porque es externo e interno, esa es marca personal, eres tú. Ahora, ¿de qué se trata el hecho de que hoy en día la marca personal toma relevancia? Porque al fin de cuentas, si la marca personal eres tú, la marca personal siempre ha existido, siempre ha estado, nunca ha dejado de estar. Tú comunicas una marca personal, quieras o no, todo el tiempo. La diferencia está en que hoy en día se nos está llamando a ser intencionales en mostrar la marca personal a través de acciones concretas que nos permitan que las personas, sobre todo a través de una pantalla, conozcan quiénes son. Y ese es el famoso branding personal. Yo lo llevo así, Roberto. Son Ya. acciones que intencionalmente tú haces para poder mostrar a los demás lo que tú sabes hacer mejor que nadie. Porque en las pantallas hoy en día es mucho más difícil. La gente alrededor tuyo sabe mejor que nadie, sabe mejor que tú cuál es tu marca personal. Tu Totalmente. familia, tus amigos, la gente que está alrededor tuyo permanentemente, y eso es lo que antes no hacía relevante el hecho de tener que accionar el branding personal. Ya lo hacías, ¿sí? Claro, ya eres, Ya ¿no? eres, ya lo estás haciendo permanentemente. ¿Dónde lo hemos hecho inconscientemente y de manera intencional, en forma natural toda la vida? Es cuando queremos conquistar a otra persona. Vamos y definimos qué queremos hacer que la otra persona vea de nosotros para nosotros atraer a esa persona. Eso es branding personal. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar al mundo que no se ve, que si yo no lo muestro, nadie lo puede detectar para poder atraer a las personas afines, sobre todo hoy en día a través de las pantallas? Pero Claro, aquí ahora ya viene el tienes tercer muchos punto. más canales, muchos más medios, las redes Mucho más sociales. medios que Sí. Que eso no reemplazan,
porque, por ejemplo, tú y yo ya de alguna manera estábamos conectados, nos seguíamos en redes, un poco sabíamos lo que sea, pero cuando nos conocimos en México fue otra cosa, o sea, Otra cosa. No no se reemplaza la reemplaza. humanización, jamás. Exacto, sigue siendo eso el número uno. Sin embargo, es una era que estamos viviendo y no nos queda de otra más que entender que estamos en una nueva forma de hacer negocios, en una nueva forma de sobrevivir profesionalmente. Entonces, por eso es que tomó tanta relevancia el hecho de branding personal, de ser intencionales para transmitir la marca personal. Pero ahí viene el tercer detalle que regresa a lo interno y externo que hablábamos. Ok. ¿Qué es lo que yo intencionalmente debo demostrar para realmente poder hacer que otras personas identifiquen claramente y auténticamente mi marca personal? Ajá, la pregunta del millón, porque muchas veces nosotros mismos no sabemos qué es lo que tenemos que comunicar. Y Es verdad. no porque no querramos, no porque estemos mintiendo, es porque no lo sabes, o sea, no te has sentado a identificar claramente. ¿Cuál es la pregunta que mucha gente hace? ¿Y yo en qué me diferencio? Totalmente. ¿Y yo como qué tengo de especial más allá de mis títulos? Ujú. Claro, cuando Eh, trabajamos en consultorías de marca personal, de personal branding, eso, creo que eso es la parte más difícil, porque Difícil. tus mentorizados no lo saben y tú no es que les conoces de toda la vida como para decirle, es que esto es lo que te hace. Es todo un proceso, pero yo creo que la parte más difícil, más allá del autoconocimiento, la estrategia, todo eso es, ¿qué es lo que te hace diferente y que aporte valor para tu audiencia? Y ahí es donde vengo yo desde esta nueva perspectiva que presento, porque como te digo, hay mil maneras de conocerte, Sí, cuál es tu carácter, cuál es tu personalidad, en qué forma comunicas, cuál es tu manera de liderar, cuáles son tus talentos, que tenemos más de un talento, cuáles son tus habilidades, todo ese conjunto. Pero yo traigo una perspectiva diferente, Roberto, y es que en el transcurso de mi tiempo como asesora de marca personal, tratando de encontrar ese diferencial que de verdad pudiera ayudarle a las personas a poder decir, aun cuando yo hago lo mismo que tú, Roberto, yo soluciono un problema diferente al tuyo. Y hacemos exactamente lo mismo, pero ya, cada uno resuelve un problema distinto. En el transcurso del tiempo, que hace 7 años que lo hago, yo no lograba claramente que las personas pudieran identificar eso, que pudieran decir, de verdad, yo hago algo distinto a esta otra persona que hace exactamente lo mismo que yo. Y no lo puedo mencionar de otra manera, no lo puedo mencionar de otra manera, pero tuve una revelación que solo Dios pudo habérmela mandado a la hora de trabajar el Ikigai. Me detuve en la primera pregunta sobre esas actividades comunes y corrientes que tú amas hacer. Haces una lista, para ir cerrando, vamos a dejar esto. Haces una lista de 10 actividades que amas hacer. Correr, cocinar, viajar, caminar, todo lo que respondemos en el Ikigai en la primera pregunta, que es ¿qué amas hacer? ¿Ok? Que hasta esa respuesta les cuesta tanto a la gente totalmente. poderla responder. Cuando tengas ese listado de actividades que amas hacer, hazte una siguiente pregunta en una segunda columna, y es, ¿qué es lo que yo realmente amo de esta actividad? ¿Qué es lo que realmente amo de cocinar? ¿Qué es lo que realmente amo de viajar? ¿Qué es lo que realmente amo de leer, por ejemplo? Y oh sorpresa, te vas dando cuenta que la actividad se va revelando un patrón de el hacer que te permite esa actividad concretar. Por ejemplo, hay gente que ama cocinar y cuando le hago la pregunta, ¿pero qué exactamente es lo que amas de cocinar? Me dice, la verdad es que lo que a mí me fascina de cocinar es crear recetas de la nada, hacer recetas que nadie ha hecho, Crear, agarrar de todo lo que yo encuentre en la cocina y crear una receta. Ah, perfecto. Y de ahí tengo otra persona que me dice, amo cocinar.
Fíjate, las dos personas me dicen, amo cocinar. ¿Y qué es lo que más amas de cocinar? Puede ser que le pregunte a esta otra persona y me dice, me fascina encontrar recetas exóticas o raras, por ejemplo, y llevarlas paso a paso hasta lograr el mismo resultado. Es Ah, otro chip. son dos personas con un hacer diferente. La misma actividad, pero ambas resuelven un problema distinto en cada una. Esta sabe dar un resultado óptimo de un paso a paso y esta sabe crear algo de la nada. Y así, cuando te vas actividad por actividad de cada una de estas personas, te vas dando cuenta que esta que me habló de que le gustaba hacer recetas, probablemente si me dijo que también amaba viajar, me va a decir que la parte que más le gusta de viajar es crear el plan del viaje, Puede ser, claro. es hacer la planificación. Y si yo le pregunto, ¿viajarías si no pudieras planificar un viaje? Sí. ¿Lo disfrutarías? No. Ok, ahí es donde vamos. Nosotros sí podemos hacer de todo. El problema es que cuando nosotros no estamos haciendo ese problema que venimos a resolver al mundo, no estamos ni en pasión ni en excelencia. Entonces, no es la profesión, no es la actividad, no es tu trabajo. Es que tu actividad, tu profesión o tu trabajo te permita hacer ese patrón que tú haces en todo lo que haces. Esto es como que si yo agarro a esta persona que le gusta hacer recetas y la pongo a diseñarme proyectos. ¿Va a poder? No, Sí. ¿Le va a pero costar? Mucho. sí, ¿Lo va a sí. disfrutar? No. Oye, ¿Quién lo me disfrutaría? encanta. La que cocina sin receta. Oye, me encanta lo que estás diciendo y es más, yo decía al principio, nos va a dar tips para aplicar ya. Yo después de esta entrevista me voy a poner a pensar por qué me gustan tales cosas. O sea, y Es, creo que eso nos va a dar un montón de luces a todos y creo que es una estrategia y una metodología que todos los que trabajamos en personal branding podemos copiártela. Es muy, muy interesante porque ahí es donde nos damos cuenta cuál es el problema que la persona vino a resolver y la persona conecta con su ser, ahí va lo interno, y se da cuenta que lo hace desde niño, desde que tiene uso de razón y dice, es verdad, eso es lo que yo amo hacer. Ok, entonces eso ahora te sirve para ir a comunicar tu valor como persona. Yo soy alguien que puedo, a partir de crear o imaginar, diseñar proyectos de la nada. Por ejemplo, esta persona. Y la otra puede decir, yo a partir del análisis y la lógica, puedo crear planes para proyectos que puedan llevar el paso a paso para lograr objetivos. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Venden claramente su valor diferencial en cuanto a cómo puede ser útil y sobre todo la autenticidad, porque ahí sí, Roberto, comunicas lo que realmente eres. Oye, qué espectacular, Janine. Y aquí, para continuar un poco, tú bueno, tú trabajas con este método 3D. ¿Cómo encaja este modelo, este método con todo lo que estamos hablando ahorita? ¿Cuáles son esas 3D o tres dimensiones que tú evalúas? Lo primero que hacemos es develar tu gen X. Yo a ese patrón le puse gen X ¿Ya? y empecé diciendo que era descubrir tu gen X y hoy digo es develar tu gen X porque lo único que hago es hacerte recordar para qué estás aquí. Porque todo está ya. O sea, Está lo que pasa es ahí, que no lo ves, no lo entiendes o no lo has podido tú ver por tus propios ojos y con esta ayuda entonces lo develas. pero así. Y la persona hace un clic increíble. En esa sesión he visto gente llorar, he visto gente levantarse y gritar y decir, Dios mío, pero era tan claro. Y a partir de ahí se convierte como en tu brújula, como en tu identidad profesional. Te disipa el síndrome del impostor, porque ahí sí ya dices, ok, yo por ejemplo tuve un ejemplo de alguien que de un muchacho, 36 años,
venía frustrado, me decía, es que yo he sido un creador de proyectos maravilloso, pero no sé por qué soy tan, voy dejando las cosas. ¿Cómo se dice esa palabra? Eh, Sí, proca- procrastinar, procrastinador, procrastinar. ¿sí? Ajá. Y cuando fuimos a develar su gen X, él se pudo dar cuenta que él no es procrastinador, él es un creador permanente, como un hámster, como un pequeño hámster. Entonces, ¿qué pasa? A él se le dificulta ejecutar un proyecto porque él realmente vino a crear el proyecto, pero no a ejecutarlo. ¿Por qué? Porque paso a paso, cuando él lo ejecuta, va creando algo nuevo. Entonces nunca avanza. Siempre está viendo que ese paso se puede mejorar, que ese paso se puede mejorar. Hoy él ya sabe que su valor no es venderse para coordinar proyectos. Él se vende ahora para crear proyectos disruptivos y que alguien más los lleve a cabo. ¿Okay? Excelente. La segunda D es que una vez que descubres este gen X o lo develas, como hoy en día digo, que es develar ese gen X, que te dice qué problema resuelves, cómo lo resuelves y dónde lo puedes aplicar y poner en práctica, vamos a un siguiente nivel. Si esta persona dice, ok, ahora quiero saber cómo explotar este gen X, vamos y desarrollamos una metodología. Desarrollamos el método experto, le llamo yo, que es poder crear esta metodología que le permita utilizarla para mostrar su valor, para comunicar su valor, para ponerlo en el currículum o para crear servicios independientes y emprender. ¿Cuál es la primera pregunta que le hacen al emprendedor? ¿Qué problema quieres resolver? Si en lugar de ir a buscar al mercado qué problema quiero resolver, yo defino cuál es el que vine a resolver al mundo, ya no voy a tratar de encajar, voy a integrarme a un mundo y me voy a olvidar de competir y me voy a dedicar a influir, que es dar sin esperar nada a cambio, que ese es el nombre de mi libro. Y en tercero es diferenciate con propósito. Cuando yo empecé a trabajar marca personal hace 7 años y me decían los de marketing, usemos la palabra propósito, yo les decía, no, propósito no, es muy subjetivo, a mí dame algo objetivo. Bueno, aquí viene la transmutación de la que te hablaba. Hoy en día entiendo que no es así, hoy en día entiendo que ya lo externo no funciona, que es realmente sí traemos un porqué y para qué, sí traemos un propósito y lo que quiero es ya no ayudar a la gente a destacar, que era como yo decía antes, en vez de diferenciarte era destacar, no. Hoy es diferénciate con propósito. ¿Qué significa eso? Diferénciate pero sin necesidad de encajar. Es integrarte y poner a disposición de los demás ese don que es el que tú traes para poner a manos de todo. No se trata ya de brillar, Roberto, se trata de iluminar el camino de los demás a través de lo que yo vine a hacer al mundo. Entonces, recordar quién eres y cuál es el problema que resuelves hoy en día te puede dar toda una identidad profesional con alma. Qué espectacular, Janine. Yo dije ya, o sea, ya tengo aquí apuntada tarea para hacer hoy día. Oye, Janine, para terminar esta entrevista, vi tu libro, lo acabas de pasar. Para los que no nos ven y nos escuchan, ahí está un libro hermoso que se llama Influir, no competir, eh, que lo presentó en el Personal Branding Lab Day. Y cuéntanos un poco más del libro ya para ir cerrando esto. ¿Cuál es el enfoque del libro? ¿A quién está dirigido? ¿Cómo se puede adquirir? Porque realmente estaba hermoso ese libro. Este en sí mi fórmula, esta fórmula 3D todavía con la perspectiva de destacar en lugar de diferenciarte con propósito, porque fue antes de mi transmutación, pero al final está claramente qué es el Gen X, cómo lo puedes descubrir. Hay algunos ejemplos de qué es el Gen X, como le llamo yo. Trae unos QRs que te permite tener acceso a unos videos conmigo para que tú trates de buscar ese patrón a partir de que yo te voy guiando, ese patrón que te puede llevar a descubrir y a develar claramente cuál es el problema que resuelves, cómo lo resuelves y comunicar tu valor diferencial con alma. Entonces, ahí está planteado todo lo que yo les acabo de decir, está ahí, lo pueden comprar en Amazon.
está también en las principales librerías de Colombia y en Sudamérica está hay una página que los distribuye allá que se llama, se me fue el nombre ¿Busca ahorita. libros? ¿Puede ser? Busca libros, ajá. Sí, sí, porque esa es una distribuidora muy buena de libros, o sea, es donde se consigue todo. Oye, Janine, me ha encantado, o sea, se nos fue el tiempo como agua, creo que, o sea, yo tenía 6 preguntas y te hice dos, así que, bueno, tenemos que seguir conversando, pues espero como hablábamos hace un rato que volvamos a vernos personalmente porque se nos quedó corto el tiempo en el update. Y bueno, yo creo que esta comunidad que va creciendo seguramente nos va a ayudar a tener más encuentros presenciales y un poco llevar, yo creo que ya el tema del personal branding, como lo estamos manejando, personas como tú, de una manera tan humana y no tan algorítmica, Claro, creo que es un discurso que tenemos que, este, llevarlo a todo el mundo. Me encanta la visión totalmente, que Roberto. tienes, me encanta la visión que tienes y no me queda nada más que agradecerte por haberte dado el tiempo de estar en estos minutos al rojo vivo. Gracias a ti por darme la oportunidad y bueno, para cerrar, les recuerdo, todo empieza y termina contigo. A partir de ahí puedes hacer estrategia, puedes hacer marketing, puedes hacer todo lo que quieras, pero define claramente cuál es tu valor diferencial para comunicarlo con autenticidad. Muchísimas gracias, Janine, y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Si quieren profundizar más en el trabajo de Janine, pues ya saben el nombre del libro, dónde lo pueden conseguir. Igual yo les voy a dejar aquí sus redes sociales, todos los canales por los que pueden contactarla. Y nos veremos en el próximo episodio de 15 Minutos al Rojo Vivo, un podcast donde la marca personal se enciende para brillar y, como decía Janine, para iluminar a los demás. Hasta pronto.